El sector audiovisual asturiano a debate aquí en Primera Plana, y lo que vaya a pasar con esa licencia que nos trae a maltraer en esta casa, cómo no, si depende de ello nuestro futuro laboral, el de servidor que les habla, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero bueno, vamos a aparcar, si podemos, no lo sé si podremos, ese tema, porque les tenemos una sorpresa reservada. Tenemos con nosotros esta noche, y vamos a charlar con él, a don Gustavo Bueno, filósofo, pensador, persona muy conocida y podríamos decir, de un talante muy polémico, don Gustavo. ¿O es exagerar con usted decir eso? Hombre, de hecho resulta, pero no porque lo proponga, sino porque las tesis que yo mantengo suscitan reacciones, a veces muy enconadas, y lo que pasa es que yo no me arredro, sino que simplemente les planto cara, y entonces viene la polémica. Pero no es que la busque, la encuentro, por así decir, ¿verdad? El último encuentro con la polémica, el libro que ha sacado usted recientemente y del que además pues están vendiendo cantidades ingentes, Zapatero y el pensamiento Alicia. Pues sí. Viene usted un poco a analizar las políticas incluso que desarrolla José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno. Esta pregunta es esencial porque en el libro no está dedicado a analizar la política de Zapatero. Diríamos lo que le llaman los alemanes la realpolitik, la política de todos los días, la política menuda. Entonces yo creo que todo gobierno, pues una vez ya establecidas ciertos parámetros de tipo general, pues el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es decir, pues si detienen a un fotógrafo, como este último día, pues el Ministerio tiene inmediatamente que ponerse en marcha y tratar de liberarlo, como ha hecho Moratinos, y además, al parecer, se ha servido y lo ha hecho bien por las amistades que tenía en Palestina, etcétera. Pues muy bien lo ha sacado. Esta es la política real, y esto lo hace todo el mundo. Y entonces mi libro no es, y a veces lo hacen más, el trasvase del Tajo Segura, en fin, todas estas cuestiones políticas de la vida cotidiana. El libro no va para analizar esta política, ni a favor ni en contra. Por eso no es un libro contra la política del gobierno de Zapatero, más que en la medida en que esta política sea tributaria del pensamiento filosófico que la sustenta, ¿no? O que la envuelve. Y el libro va dirigido a analizar el pensamiento filosófico que envuelve a Zapatero y a sus equipos. Y dirá, bueno, filosofía, ¿por qué? Filosofía y no ideología. Claro, sí, filosofía, ¿por qué? Pues porque es una filosofía. Es muy curioso que hoy Pedro de Silva, precisamente, amigo mío, por supuesto, yo le he puesto prólogos a sus libros y tal, Pedro de Silva hoy me dedica el billete que escribe en la Nueva España, y más o menos da a entender que yo pretendo que todo gobierno tenga una filosofía. Y entonces, yo no pretendo eso, es que la tiene. Es que la filosofía la tiene todo el mundo. Es decir, que una persona en nuestra sociedad, una persona adulta, si no tiene una filosofía, es un imbécil, es un menor, es un tarao mental. Todo el mundo tiene toda su filosofía. Y de hecho así se dice. Se dice la filosofía de la alineación de la selección nacional, ¿no? La filosofía del tercer tren de la alineación del SIDESA. La filosofía del... Es un uso excesivo. No, pero es un uso real. Es decir, sí, hombre, sí, hay a veces no. A veces está justificado, a veces no. Por ejemplo, cuando se dice un entrenador, esto lo he oído varias veces, tengo una carpeta con menciones del tipo, la filosofía de este partido, de la selección, será 3, 2, 5, tal. Eso no es filosofía, eso es estrategia. Pasa que utilizan la palabra filosofía para prestigiar su actitud. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces está justificado. Es decir, cuando en un consejo de administración, por ejemplo, de un banco, se discute la filosofía de las tarjetas de crédito, como leo yo también en todas las acepciones, ahí está justificado. ¿Por qué? Porque cuando se lanzaron las tarjetas de crédito, pues no es una cuestión puramente de ingeniería, de sociología, de tecnología, suponen muchas cosas, entre ellas el crédito, lo que es el crédito. Y entonces, pues la coordinación de cosas tan diversas es lo propio de la filosofía. Entonces es natural, claro, en la época de Franco se diría la teología de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero una vez que la teología ha pasado ya a otro estadio, pues se dice la filosofía, es decir, que a veces está justificado. Y entonces, de hecho además la filosofía, lo que se llamaba filosofía mundana, pues todo el mundo la tiene. Y el otro día oí por televisión también, un hostelero de Sevilla, que le preguntaban, que tiene por supuesto un negocio muy importante en Sevilla de hostelería, ¿y cuál es su filosofía? Y decía, mi filosofía es poner 3 platos, y en el primer plato poner jamón, en el segundo jamón y en el tercero jamón. Pues era su filosofía, claro. Entonces, ¿cómo no va a tener filosofía un jefe de Estado? Lo que pasa es que todo el mundo tiene filosofía, pero no será
mala, deleznable, rudimentaria, y otra será más elaborada, más sutil, etcétera. Al margen de que sea verdadera o falsa, será más o menos elaborada. ¿Cuál es, según usted, la de Rodríguez Zapatero y cómo entonces, es? La filosofía de Rodríguez Zapatero, a mi juicio, pues es una filosofía que está sin diagnosticar propiamente, pues por eso he tenido que inventar también el nombre. Es una filosofía sin diagnosticar. Quiero decir que generalmente la filosofía pues se diagnostica por las escuelas filosóficas aristotélicos, platónicos, epicúreos, ¿verdad?, kantianos, yo qué sé, marxistas, en fin, está calificada por las escuelas de la tradición. Cuando se habla de pensamiento, generalmente no se habla en este sentido, pensamiento se habla sin determinar, seguramente porque viene del pensador de Rodin, aquel individuo contorsionado que está pensando y no sabe lo que piensa, claro. Y entonces el pensamiento se supone que es algo muy profundo, pero no sabe lo que piensa, cualquier cosa, es algo muy profundo. Y entonces se distingue historia del pensamiento y historia de la filosofía. Pero claro, hay muchas intersecciones. Bueno, lo que quiero decir es que la filosofía de Zapatero, a mi juicio, es una filosofía que hay que reconstruir, porque existe. No la inventa Zapatero. En España hace un procedimiento inductivo, coge a lo mejor lo que está actuado este gobierno y construye... Es un modo de pensar que tiene su tradición. Yo intento ponerla en una tradición del socialismo español, del socialismo blando, diríamos. ¿El socialismo blando? Sí, para contraponerlo al socialismo marxista, de la socialdemocracia primitiva, el de Pablo Iglesias, pero claro, el socialismo ya... ese marxismo se quedó dejó ya del leninismo y el marxismo, sí, ¿verdad? Y entonces este socialismo, la socialdemocracia más blanda, que tiene como antecedentes el humanismo, Besteiro en España, por ejemplo, pues esto llega inmediatamente a la institución de enseñanza y sobre todo a San del Río, que fue el instaurador en España del krausismo. Y yo creo que es el krausismo, sobre todo en la derivación española, en un libro famoso de San del Río, titulado El ideal de la humanidad, que yo analizo en este libro, como un ejemplo típico de pensamiento Alicia. Entonces, ¿pensamiento Alicia? Sí, ¿por qué le llamo pensamiento Alicia? Pues porque, primero por el sintagma, esta unión de dos sustantivos, es pensamiento Alicia, no pensamiento de Alicia, que me dicen muchos, pensamiento de Alicia, cuando dices pensamiento de Alicia es el pensamiento de una persona llamada Alicia, que es una cosa subjetiva, pero cuando dices pensamiento Alicia, te refieres a un pensamiento objetivado, a una categoría que le pones por nombre Alicia, como un marbete, Alicia por la Alicia de Lewis Carroll, ¿no? Entonces, este pensamiento pues es un pensamiento sistemático, coherente, es decir, que abarca todo, pero lo abarca de un modo rudimentario, elemental, infantil, como Alicia. ¿Y por qué? Pues porque es un pensamiento que se contrapone sobre todo al pensamiento utópico, no es un pensamiento utópico. El País de las Maravillas, que fue un título de la editorial, no fue mío, el pensamiento mío era el pensamiento Alicia, pensando sobre todo en el Alicia detrás del espejo, a través del espejo, más que en el País de las Maravillas. Pero, ¿por qué? Porque el espejo es el mundo al revés, y porque se llega a él de un modo sencillísimo. Alicia llega al mundo del espejo, simplemente va a un espejo, se mete por él porque es blando como una gasa, se encuentra allí se encuentra con chimeneas que arden pero el fuego no quema, ahí se encuentra todo del revés y ella pues le gusta mucho y no ve ningún inconveniente. En esto se diferencia del pensamiento utópico. El pensamiento utópico, de las grandes utopías, pues qué sé yo, desde la utopía de Tomás Moro hasta Campanella, Bellamy, en fin, todas las utopías que ha habido y por haber, según las define Ramón Rier, la definición es mía, un libro de hace 50 años, pues caracteriza las utopías por describir una sociedad ideal, pero sin decirnos los caminos cómo se llega a ella. Es decir, generalmente las sociedades, las utopías, que no están en ninguna parte de utopías, ¿verdad? Y ucronía, ni en tiempo ni lugar, pero literalmente se sitúan en lugares inaccesibles, difíciles de llegar, etcétera. Y entonces, precisamente esta ya es interpretación mía, pues una utopía, precisamente por las dificultades de llegar a ellas, demuestra que el autor de las utopías tiene conciencia de esas dificultades. Y por consiguiente tiene conciencia de que los problemas de nuestra sociedad no se solucionan de la noche a la mañana, sino que supone un ejercicio de un pensamiento dialéctico, contradictorio, lleno de dificultades para llegar a ellas. Ahora, el pensamiento Alicia no ve ninguna dificultad, no se para en barras, simplemente dice alianza de civilizaciones, pues lanza esta idea, recibe la revelación en la sede de la ONU, dice alianza de civilizaciones, como una revelación, y entonces la pone en marcha
convence a un montón de gentes, ¿verdad? Grandes pensadores como Kofi Annan, como Moratinos, etcétera, grandes pensadores, y la pone en marcha y ya está, alianza de civilizaciones, y queda acuñado ese concepto, cuando es un concepto inane, estúpido, vacuo, totalmente. ¿Se podría decir que bien intencionado? Sí, pero eso es al margen, es cuestión psicológica, que sea intencionado, eso es cuestión de los psicólogos, de los confesores. Yo aquí he tenido siempre la voluntad, la pretensión de atenerme siempre al análisis objetivo, al análisis como se analiza un sistema filosófico cualquiera, histórico, ¿verdad? Cuando tú analizas a Aristóteles, tú no le atribuyes intenciones, ¿qué más te da? Lo que está escrito, está escrito. Y aquí lo mismo, lo que se dice, las intenciones a mí me tienen sin cuidado completamente, porque si son sinceras, pues todavía peor que si son ficticias, ¿verdad? Si alguien se cree sinceramente el pensamiento de Alicia, todavía es peor que si no se lo cree y si está fingiendo. Yo prescindo de intenciones, yo me atengo a los hechos, a lo que son los encadenamientos de los conceptos, al orden y conexión de los conceptos que tienen una lógica pues de hierro, ¿verdad? Algunos de los ejemplos que usted pone por ejemplo, la derivación luego fáctica, digamos, ¿no? Sí, de lo que sí, pasa luego cuando... voy poniendo, como es un sistema filosófico, aunque muy elemental, es filosofía barata, para decirlo en términos populares, pues por eso es como el humo, tiene fuerza expansiva, todo el mundo la entiende, es una filosofía optimista, una filosofía armonista. Tiene un atractivo, de todos sí, modos, por eso, ¿no? de marketing, podríamos decir. Supone estar siempre la sonrisa, no os preocupéis, tranquiliza al mundo, ¿verdad? Y en principio es pues muy confortable. Entonces, alianza de civilizaciones, ¿qué más se puede pedir? No queremos la guerra. Ha recibido la revelación, según dijo la revista Marie Claire, el propio Zapatero, el año pasado, que a mí me dio la pista del asunto. Y bueno, como yo no creo en revelaciones, pues aquí no hay revelación, aquí Zapatero lo que ha sido víctima es de un automatismo llamado por los psicólogos ecolalias en espejo. Cuando le dices a un niño, qué guapo eres, te dice el niño de 7 años, qué feo eres tú, ¿verdad? Te revuelve esto al revés. Pues, alianza de civilizaciones, inmediatamente uno piensa en el conflicto de civilizaciones de Huntington, que es el gran libro que estos años ha sido la ideología de Estados Unidos y que ha tenido una difusión, uno de los grandes libros de referencia, al margen de que lo aceptemos o no. Entonces, ante el conflicto de civilizaciones de Huntington, pues Zapatero dice, alianza de civilizaciones, que, pues qué guapo eres tú o qué feo eres tú. Y entonces, con eso, pues empieza a funcionar y es un pensamiento vacío. ¿Por qué? Pues porque es inexplicable. ¿Quiénes son las civilizaciones? No las define, no las nombra siquiera. ¿Qué son? Los hititas, los árabes, los musulmanes, los cristianos, los budistas. No se sabe lo que son las civilizaciones. La civilización maya, no se sabe. Y aun suponiendo que los dijera quiénes son, pues quiénes son los que representan, por ejemplo, al islamismo, el imán de Bagdad, o quién representa el cristianismo, el papa, y entonces la papisa de Inglaterra, que es la reina Isabel, ¿quién él representa? Son deficiencias que también se le podrían achacar tal vez a la idea de conflicto, lo que pasa es que esa contienda es el conflicto es distinto porque el conflicto no supone una alianza, la alianza supone un pacto con el nombramiento de representantes y demás, la alianza es un concepto más jurídico. Y mientras que es la alianza de la humanidad de Krause, precisamente, la alianza de la humanidad de San del Río, es decir, que la palabra alianza no está improvisada, viene de atrás, justamente del krausismo, el krausismo es el pensamiento más débil dentro del idealismo alemán clásico. Es decir, después de Kant, la gran filosofía alemana tiene los nombres de Kant, el fundador, luego está Fichte, está Hegel, está Schelling y Schopenhauer, los grandes, y luego, como dios menor, está Krause, que en Alemania pues no se le daba mucha importancia, tuvo mucha importancia en la masonería, porque él fue masón y fundó, le echaron los masones, luego lo volvieron a admitir, pero resulta que don Julián San del Río, que era un hombre, pues un buen hombre, ¿verdad?, que cuando hicieron la Universidad de Madrid le encargaron a Alemania para que fuera a ponerse al día de la filosofía alemana, que entonces es la última palabra, pues allí entonces se encontró con unos amigos y escogió a Krause, y volvió a España. En su honor hay que decir que no quiso tomar posesión de su cátedra en Madrid, estuvo no sé si 7 años estudiando en Illescas porque no se sentía preparado. Esto hoy día no lo haría nadie, ¿verdad? Que le ofrece una cátedra a dedo realmente y se queda 7 años y luego pues parió allí el krausismo y parió el ideal de la humanidad, que resulta que Ureña ha demostrado últimamente que no lo parió, que lo plagió de Krause literalmente, ¿verdad? Y lo intentó hacer pasar como suyo. Y este ideal de la humanidad pues fue
la fuente, y es considerado con el máximo respeto por todos los historiadores de la filosofía del pensamiento. Bueno, mi tesis es que el ideal de la humanidad es uno de los contenidos típicos del pensamiento Alicia, que está por ahí entreverado en la historia del pensamiento. ¿Es exclusivo del señor Zapatero o usted lo ve en otros políticos, en otras instituciones? Es un pensamiento muy extendido, pero en estos términos tan escandalosos, por decirlo así, pues solamente yo creo que está representado por Zapatero, que no sé por qué se le ha ocurrido hacer estas grandes propuestas de alianza de civilizaciones, de poner a veces cosas que no tienen aplicación. Alianza de civilizaciones no tiene aplicación práctica ninguna, es decir, lo que hacen el GAN, ese grupo de alto nivel que fundaron, que ha tenido varias reuniones en Mallorca, en varios sitios, lo que hace son propuestas que se hacían siempre, es decir, no tiene posibilidad de aplicarse. Pues, por ejemplo, enviar diplomáticos para quitar pensiones a Bagdad o a Finlandia, pues dar asistencia jurídica, es decir, es lo que se hacía siempre, ¿no? Buenos oficios, es decir, no la alianza de civilizaciones, simplemente pues teplar gaitas, de algún modo. Otros sí que tienen importancia política, es decir, se han traducido en propuestas positivas, jurídicas, muy peligrosas. Por ejemplo, las más conocidas son, típicas de pensamiento Alicia, el proyecto de ley que ha presentado el Partido Socialista de declaración de personas a los simios, es decir, asumiendo el famoso proyecto Gran Simio, que ya viene desde hace 6 años, un manifiesto famosísimo que firmó la plana mayor de los etólogos mundiales, ¿verdad?, Singer, etcétera, etcétera, y en donde la Goodall, esta que tiene el primer pie de Asturias, en donde declaran que los simios son pues nuestros primos, nuestros hermanos, y que tratar de darles un trato de persona. Ese por un lado. Y por otro lado, la ley de matrimonios homosexuales, diciendo pues los hombres y las mujeres son iguales, por tanto los matrimonios y las parejas de hecho, en este sentido, pues tienen tanta validez como el otro. Bien. Son dos aplicaciones directas del pensamiento Alicia. Primero, porque yo no estoy en contra de las relaciones homosexuales, en absoluto, a mí me importa un pimiento el asunto, ¿no? Es decir, que toda la vida ha habido relaciones homosexuales entre hombres y mujeres, lesbianas, eso es conocido, escucho decir desde los griegos, que he estudiado un poco de cultura griega, está al cabo de la calle, ¿no? De manera que eso es una cosa totalmente vulgarísima. De manera que yo no me opongo en absoluto, como se me ha dicho, es que usted es un facha que se opone, que no me opongo, señor mío, que absolutamente no me opongo en absoluto, todo lo contrario. Lo que me opongo es que esa unión, a ver si se enteran, se llame matrimonio, ¿verdad? Yo pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución, dice, es que es una institución cristiana. ¿Qué va a ser cristiana y romana? El derecho romano era antes del cristianismo, y hitita, y persa, y babilónica, y egipcia. Es decir, todas las sociedades que conocemos han tenido siempre la institución del matrimonio, porque ya vamos, que no están en el pleno salvajismo, que han constituido la familia, lo que llamo Levi-Strauss, no las formas elementales de parentesco. Y como institución y como figura jurídica, ¿por qué no va a poder a lo mejor siempre con todas las instituciones familiares de siempre son instituciones en donde puede haber un hombre y varias mujeres, varios hombres y una mujer, varias mujeres y varios hombres, pero siempre hay hombre y mujer, siempre. Léase las formas elementales de parentesco de Levi-Strauss, famoso como obra de referencia clásica en otras mil. Bien, entonces, llamar matrimonio a la unión de dos mujeres o dos hombres es una aberración, una antropológica, una aberración. Lo que tenían que haber hecho era no cambiar las palabras, es decir, es que cambiar que no, señor, que no es cambiar las palabras, es cambiar el concepto, a ver si me entienden, las palabras no es cambiar las palabras, es cambiar el concepto. Pasa que la gente cree que las cuestiones son semánticas, que se cambian las palabras, no es cambiar los conceptos, usted lo que no tiene es el concepto de matrimonio, que es muy distinto, y ni tiene tampoco el concepto de la unión de homosexuales. Hay que inventar una palabra nueva. Jurídicamente y en cuanto a forma generadora de derechos. No, hay que inventar una. Yo pongo 2 ejemplos. Esto sería un debate muy largo. La palabra azafata, no, pero es que aquí está totalmente hundido todo. Aquí todo el mundo tiene opinión, pero no tiene ninguna referencia, ni histórica, ni filosófica, ni nada. Hoy día todo el mundo oye hablar de azafatas y de arcén. Son 2 ejemplos que pongo yo así coyunturales, que todo el mundo entiende. Azafata y arcén, a los que somos más viejos, cuando empezaron a sonar nos recordaba pues sabiduría de los medievalistas, ¿no? Azafata es un concepto de las novelas de la Edad Media y arcén lo mismo, son conceptos anticuados. ¿Qué ocurre? Que los exhumaron,
eran cosas nuevas, las azafatas era una profesión nueva, los arcenes era una técnica nueva de autopistas. Hoy día, ¿quién se acuerda de que azafata y arcén son palabras del Cantar de Mio Cid, verdad? Simplemente son dos designaciones. Pues que se hubieran esforzado un poco y hubieran inventado una palabra adecuada para designar una institución que no perturbaba el orden y coherencia de los conceptos jurídicos. Porque claro, llamar madre biológica, la madre es siempre biológica, llamar madre y padre, como no puede llamar madre y padre a los miembros de un matrimonio homosexual, pues tiene que llamarle progenitora y progenitor cuando no son progenitores. Entonces, el hijo resulta que no tiene padres. Es decir, es tal confusión de ideas, tal distorsión, porque además está por ver qué va a pasar con estos niños que no tienen padres y madre. Es decir, es ignorar lo que significa el matrimonio a lo largo pues de casi 6.000 años que conocemos de documentos antropológicos. Es ignorancia pura, es ingenuidad, es improvisación, es sencillamente una ligereza de tal calaña que ella sola sería suficiente para derribar a un gobierno, a mi juicio. Más grave esto que la guerra de Irak. Qué bárbaro lo que nos dice. Totalmente, vamos, además lo sostengo, ¿eh? Es un debate que tendríamos que hacer. No es un debate, es una tesis. A mí que se debata luego, pero es una tesis. No es una opinión, es una teoría, es muy distinto. Don Gustavo, se nos fue completamente el tiempo. Sí querría preguntarle un poco por el tema que nos trajo hoy al programa respecto a todo este conglomerado del sector audiovisual aquí en Asturias, el desarrollo que está teniendo y el tema un poco de las licencias de televisión. Sí. Usted que se ha preocupado de los medios y de las televisiones en los últimos tiempos con asiduidad, ¿cómo ve toda esta historia? Hombre, yo creo porque es típicamente una cuestión que está canalizada por razones económico-políticas y sobre todo políticas, y entonces donde se desconocen y se marginan pues todas las realidades históricas que tienen televisiones, cadenas como esta, presente, que ya conozco hace muchos años, y donde la ponen en peligro por otras razones, claro, ocupar espacios que ya se han abierto además, ¿verdad? Queriendo coger los triunfos que ya se han abierto de programas, de auditorios, incluso de personal, me parece pues un atropello, sencillamente un atropello para muchas cadenas que están ya consolidadas, que tienen su público, su programa, y me parece un verdadero atropello. Pero esto ocurre en todos los lados, y entonces lo que hay que hacer es defenderse como es posible para que este atropello no llegue adelante, ¿verdad? Me parece que son cuestiones puramente políticas, porque además lo que no se entiende bien es que se pretende con una televisión pues en estas características de estas que tiene, ¿no? No sé. Yo había propuesto algunas veces que la única justificación de esta televisión, la misma que se invocó cuando se hizo la televisión. ¿Está hablando de esta? No, está hablando de la televisión de la TPA. De la TPA, sí. Ajá. La misma justificación que se hizo cuando la televisión vasca y la catalana. Yo tengo en el libro que tengo Telebasura y Democracia y tengo los textos, aquellas televisiones se hicieron para promover el idioma euskera y el idioma catalán. Así figura en los... Aquí la justificación genuina sería promover el bable. Y a mí me parece muy bien que la televisión está autonómica, bueno, no autonómica, la televisión oficial, ¿verdad? Porque aquí está la ambigüedad, ahí está que la autonómica ya está allá. Pues que se hablase todo en bable. Y entonces ahí se vería, a mí yo no me opondría, todo en bable, venga, ya tenemos ya una especialidad, todo en bable. Pero vamos a ver cuánta gente la ve, ¿verdad? Y ahí sería la prueba de hecho, a ver cuánta gente la ve. Y pues todo en bable, muy bien. A lo mejor ya no es que si hablamos todo en bable es que entonces no la ponen. Entonces ¿en qué quedamos? ¿Es el idioma oficial o no? ¿Es el idioma del pueblo o no? Si no la ven, ¿qué ocurre? Ese sería otro debate, desde luego. Gustavo, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer charlar con usted. Muy bien. Señoras, señores políticos, buenas noches.